La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del Velvet Room, un restaurante discreto y elegante escondido en el corazón de Madrid. El lugar, con sus paredes color crema, detalles dorados y luces tenues, era un refugio para quienes buscaban escapar del bullicio de la ciudad. Eran las 20:45, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con las notas sutiles de hierbas frescas y mantequilla derretida. Zidane pasó una mano por su rostro, intentando apartar el cansancio acumulado durante la última semana. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches sin dormir, entre viajes y compromisos profesionales. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta de cuero, pero por primera vez en el día decidió ignorarlo. Una noche murmuró para sí mismo al empujar la pesada puerta de madera del restaurante. Solo una noche sin pensar en nada. El camarero, un joven de mirada fría, apenas levantó los ojos al verlo entrar. Su chaqueta de cuero, sus vaqueros gastados y sus zapatos de piel parecían no encajar con la atmósfera del lugar. Le lanzó una mirada ligeramente despectiva mientras hojeaba el libro de reservas. ¿Mesa para una persona?, preguntó con un tono educado, aunque un poco condescendiente. Sí, preferiblemente en un lugar alejado de las ventanas, respondió Zidane con voz tranquila pero firme. No le molestaba la falta de atención. Era exactamente lo que buscaba. El camarero asintió y lo condujo hasta una pequeña mesa en un rincón, al fondo. Zidane lo siguió, aliviado de que no lo hubiera reconocido. Aquella noche no quería ser Zidane, la estrella del fútbol, solo un hombre que buscaba un momento de paz, lejos de las miradas. En la cocina agitada del Velvet Room, Mateo, un camarero de unos 30 años, ajustó su delantal negro mientras murmuraba por lo bajo. El estrés del turno nocturno comenzaba a notarse. El restaurante estaba lleno, y la lluvia constante había atraído a más clientes en busca de refugio y calor. Sin embargo, Mateo se sentía lejos de estar reconfortado. La vida no había sido amable con él últimamente. Su hijo de 5 años, Daniel, había sido diagnosticado con leucemia hacía 6 meses, y las facturas médicas se acumulaban mucho más rápido de lo que podía afrontarlas. A pesar de las horas extra y los sacrificios, se ahogaba en deudas. La presión era asfixiante y comenzaba a afectar su trabajo. Cada sonrisa forzada le parecía una traición. Al ver la mesa de Zidane, sintió una punzada de fastidio. La ropa informal de Zidane, su actitud relajada, todo le parecía fuera de lugar para alguien acostumbrado a servir a clientes refinados y ejecutivos. Genial, murmuró. Otro que piensa que está por encima de este sitio. Respiró hondo, tomó su libreta y se obligó a sonreír, aunque aquella sonrisa no llegaba a los ojos. Se acercó a la mesa de Zidane y lanzó su saludo habitual. Buenas noches, señor. Bienvenido al Velvet Room. ¿Puedo traerle algo de beber mientras revisa el menú? Zidane levantó la vista del menú y sonrió con cortesía. Solo agua, por ahora. Gracias. La sonrisa de Mateo se desvaneció un instante, pero se recuperó rápido. Tenemos una excelente carta de vinos, señor. ¿Seguro que no quiere algo más refinado? La expresión de Zidane no cambió. El agua será suficiente por ahora. Mateo se dirigió a la barra, murmurando para sí mismo. Claro, solo agua. Quizás luego pida del grifo. Unos minutos más tarde, regresó a la mesa de Zidane y dejó el vaso con un poco más de fuerza de la necesaria. ¿Ya ha decidido qué va a pedir, señor?, preguntó con voz más seca, apenas ocultando su irritación. Zidane cerró el menú y asintió. Tomaré el filet mignon. Término medio. Mateo arqueó una ceja.
El filet mignon cuesta 120 euros. Hizo una pausa, su tono tornándose más condescendiente. ¿Está seguro de que no prefiere la hamburguesa del día? Está a 25 euros y muy solicitada. Zidane levantó la mirada, cruzando los ojos de Mateo, con una expresión calma e indescifrable. No, el filet mignon estará perfecto. Mateo anotó el pedido con gestos exagerados. ¿Y para beber vino?, preguntó sin levantar la vista. Quizás algo más adecuado a su presupuesto. La leve sonrisa de Zidane no se inmutó. ¿Por qué no me trae la recomendación de su sumiller? Confío en su criterio. Las mandíbulas de Mateo se tensaron, pero asintió con un gesto seco y se alejó murmurando. Un gran gastador esta noche. En la barra, Mateo se apoyó contra el mostrador, sacudiendo la cabeza mientras relataba la interacción a Sara, la camarera. Ese tipo en la mesa 9, empezó Mateo, señalando a Zidane con el pulgar. Pide el filete más caro del menú y además quiere recomendaciones del sumiller. Míralo, no debería estar en un sitio como este. Sara lanzó una mirada hacia Zidane, que permanecía sentado tranquilamente en su mesa, aparentemente indiferente al juicio que flotaba a su alrededor. No sé, Matt. Parece normal. Quizás solo está pasando una noche tranquila. ¿Normal?, se burló Mateo. Sil está fingiendo encajar. Seguro que ni siquiera sabe lo que es un filet mignon. Sara frunció el ceño. ¿No crees que está siendo un poco duro? ¿Duro? La voz de Mateo se elevó un poco. Sara, ¿sabes cuántas noches me he quedado despierto preguntándome cómo voy a pagar las facturas médicas de mi hijo? Y mientras tanto, esta gente viene aquí, gasta una fortuna ridícula en una cena y actúa como si fueran mejores que todos. El rostro de Sara se suavizó. Matt, sé que estás bajo mucha presión, pero... Esto no es presión, la interrumpió Mateo. Es la realidad. A medida que avanzaba la noche, la frustración de Mateo crecía. Cuando la cocina preparó el filet mignon de Zidane, él ya estaba consumido por una rabia silenciosa. Con las bandejas en el brazo, se dirigió a la mesa de Zidane. Su filet mignon, dijo, dejando el plato frente a él con menos cuidado del que debería. Término medio como lo pidió. Zidane levantó la vista y asintió con cortesía. Gracias. Mateo se quedó un instante esperando una reacción. Cuando Zidane no dijo nada, esbozó una sonrisa torcida. ¿Ketchup con eso, señor? ¿O quizás unas patatas fritas? Zidane arqueó una ceja, encontrando por fin la mirada de Mateo. Su expresión serena no dejaba ver ni desagrado ni irritación. No, gracias, respondió en un tono pausado. Está perfecto así. Por un momento, Mateo sintió una punzada de incomodidad, pero la apartó enseguida. Se dio la vuelta y se alejó murmurando. ¡Increíble! Zidane lo observó mientras se alejaba, con pasos apresurados y la postura tensa. No era el sarcasmo ni el tono condescendiente lo que más resaltaba, sino la amargura detrás de sus palabras. Zidane ya había visto eso en personas que cargaban con un peso demasiado grande. Mientras saboreaba su cena, notó que Mateo se exaltaba también con otras mesas. A una pareja que celebraba un aniversario, les respondió de manera brusca cuando pidieron una recomendación de vino. Y a otra mesa de turistas les puso los ojos en blanco cuando solicitaron servilletas adicionales. La actitud de Mateo no incomodaba a Zidane, más bien lo intrigaba. Había algo personal en la forma del camarero, no solo el estrés del trabajo. Zidane se recostó en su silla, degustando un sorbo del vino recomendado por el sumiller. Era excelente, como esperaba, pero su mente no estaba en la bebida. Volvió a mirar hacia Mateo, que ahora estaba en la barra con Sara, claramente desahogándose de algo.
En la barra, Mateo dejó una bandeja con más fuerza de la necesaria. Lo juro, si tengo que sonreírle a un cliente más arrogante esta noche, voy a estallar, dijo, pasándose una mano por el pelo. Sara le lanzó una mirada compasiva. Matt, deberías tomarte un descanso. Sal un momento. No necesito un descanso, replicó con brusquedad, aunque su voz tembló ligeramente. Solo necesito que termine este turno. Sara suspiró, bajando la voz. Sé que las cosas han sido muy difíciles últimamente. Estás haciendo todo lo que puedes por Daniel, y no es justo que estés en esta situación, pero descargarlo en los clientes no te va a ayudar. Mateo la miró fijamente, pero el fuego en sus ojos se apagó rápido. Bajó la vista hacia la bandeja y murmuró, «No lo entiendes. No sabes lo que es sentir que le estás fallando a la única persona que te necesita». Zidane, aún sentado en su mesa, alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. No era su intención, pero el tono y las palabras de Mateo eran difíciles de ignorar. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El temperamento, el resentimiento, la amargura. El instinto de Zidane le decía que había más en la historia de Mateo que una simple mala noche. Cuando Mateo regresó a la mesa de Zidane para recoger su plato, Zidane decidió intentar un acercamiento más humano. ¿Noche difícil?, preguntó con un tono calmado y sereno, como si hablara con un viejo amigo. Mateo se quedó inmóvil un instante, sorprendido. Forzó una sonrisa tensa. Sí, podría decir que sí. Zidane asintió, manteniendo su mirada fija. Lo entiendo. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza. Los ojos de Mateo brillaron con irritación, pero no respondió. En su lugar, tomó el plato vacío y murmuró, «Que tenga buena noche, señor», antes de alejarse. Zidane lo observó marcharse, confirmando sus sospechas. Mateo no estaba solo enfadado, estaba sufriendo. La velada terminó y Zidane acabó su cena, dejando la copa de vino recomendada por el sommelier vacía y el plato del filet mignon impecable. Sacó su cartera y colocó 500 euros en billetes cuidadosamente doblados sobre la mesa. En el reverso del recibo escribió unas palabras con el bolígrafo que llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Su letra era clara y deliberada. Cada uno libra sus propias batallas. No dejes que la ira te domine. Eres mejor que eso. Zidane deslizó la nota bajo los billetes, dio una última mirada al restaurante y se dirigió hacia la salida. Caminó con calma, sin mostrar la tormenta interior que dejaba detrás. Cuando Mateo volvió a la mesa para recoger, sus ojos se posaron de inmediato en la pila de billetes. Sus manos se detuvieron a medio movimiento, su frente se arrugó de confusión. Tomó el recibo y notó las palabras escritas en el reverso. Las frases lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Miró los 500 euros, su rostro deformado por una mezcla de sorpresa, vergüenza y frustración. «¿Qué significa esto?», murmuró entre dientes. Sus manos temblaban mientras miraba hacia la puerta, alcanzando a ver la silueta de Zidane alejándose bajo la lluvia. Impulsado por una mezcla de orgullo e indignación, Mateo guardó el recibo en su bolsillo y salió apresuradamente. Zidane acababa de llegar a su coche, un Range Rover negro elegante pero discreto aparcado bajo una farola, cuando escuchó pasos apresurados detrás de él. «Disculpe». La voz de Mateo resonó, cargada de enojo y desesperación. Zidane se giró lentamente, su actitud tranquila e inmutable. Al ver al camarero acercarse todavía con el delantal negro atado a la cintura. «¿Qué significa esto?», preguntó Mateo, levantando el recibo con la nota. Los 500 euros estaban doblados en su otra mano. «Usted no me conoce, no sabe lo que estoy pasando». «Entonces, ¿por qué dejar esto?». Zidane lo miró un instante,
su expresión firme pero a la vez bondadosa. Tiene razón, dijo con calma. No lo conozco, pero reconozco a alguien que carga con más de lo que debería. Mateo parpadeó, su postura defensiva cediendo un poco. ¿Así? ¿Y qué le hace pensar que puede arreglar esto con un puñado de billetes y un mensaje de galleta china? Zidane dio un paso hacia él, suavizando su expresión. No se trata de arreglar nada, solo de recordarle que siempre hay una salida, pase lo que pase. Pero empieza por la manera en que eliges comportarte. Los hombros de Mateo se hundieron ligeramente, el peso de la noche cayendo sobre él al fin. Sujeta el recibo con menos fuerza y murmuró con voz rota. Usted no entiende. Mi hijo tiene 5 años. Tiene leucemia y cada día siento que lo pierdo un poco más porque no puedo pagar los tratamientos que necesita. Trabajo horas extra, sobrepaso todas mis tarjetas de crédito y aún así no alcanza. Así que sí, tal vez estoy amargado, tal vez estoy enfadado, pero ¿no estaría usted igual? Por primera vez en toda la noche, la actitud serena de Zidane cambió. Su mandíbula se tensó y sus ojos brillaron con una nueva profundidad, empatía. Dejó que el silencio se instalara un momento antes de responder. Tiene razón. Yo también estaría enfadado, admitió Zidane. Pero no puede dejar que esa rabia lo consuma, porque cuanto más espacio ocupe, menos le quedará para su hijo. Y créame, él lo necesita más que nadie. Mateo sostuvo la mirada de Zidane, dejando que sus palabras penetraran. La ira en su rostro se deshizo para dar paso a otra cosa: vulnerabilidad. Zidane metió la mano en su chaqueta y le tendió una tarjeta de visita. Tomé y dijo: tengo amigos que pueden ayudarle. Si está dispuesto a cambiar, llame a este número mañana. Dígales que yo lo envié. Mateo tomó la tarjeta a regañadientes, leyendo el nombre de una empresa de gestión y logística de alto nivel, especializada en eventos corporativos y producciones. ¿Qué es esto?, preguntó. Una mejor oportunidad, respondió Zidane. Buscan a alguien que sepa manejar situaciones bajo presión, alguien capaz de mantener la calma sin importar las circunstancias. Está mejor pagado y le dará el tiempo de estar presente para su hijo. Los ojos de Mateo se abrieron de incredulidad. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ayudarme? Zidane esbozó una ligera sonrisa, dejando entrever su carisma familiar. Porque un día alguien me tendió la mano cuando yo lo necesitaba. Ahora es mi turno. Mateo permaneció bajo la lluvia, mirando la tarjeta en su mano mientras Zidane subía a su Range Rover y se alejaba en la noche. Se quedó inmóvil un largo rato, con el peso de aquella conversación y de esa generosidad inesperada invadiéndolo. La ira que había cargado durante meses comenzó a tambalear, reemplazada por un tímido destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cuando regresó al restaurante, Sara se acercó a él con una expresión preocupada en el rostro. ¿Qué ha pasado fuera? ¿Estás bien? Mateo no respondió de inmediato. Sacó los 500 euros de su bolsillo y los dejó sobre la barra, junto con la tarjeta que Zidane le había dado. Ese hombre, murmuró, sacudiendo la cabeza. No es lo que yo pensaba. A la mañana siguiente, Mateo estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente su teléfono. Su hijo, Daniel, estaba frente a él coloreando en un libro de superhéroes, su pequeño rostro pálido pero sonriente. Ver a Daniel, con su valentía frente a la enfermedad, empujó a Mateo a dar el paso. Tomó la tarjeta y marcó el número. Una voz calmada y profesional respondió: Buenos días, aquí Apex Management Group. ¿En qué puedo ayudarle? Mateo dudó un instante. Sí,
Zidane me dijo que llamara. Habló de una oportunidad. Hubo una breve pausa antes de que la voz respondiera con un ligero entusiasmo. Señor Reeves, estábamos esperando su llamada. El señor Zidane habló de usted en términos muy elogiosos. ¿Podría venir a una entrevista hoy? El aliento de Mateo se cortó. ¿Habló bien de mí?, repitió, incrédulo. Sí, contestó la voz cálidamente. Dijo que usted tiene determinación, y eso es exactamente lo que buscamos. Más tarde ese día, Mateo llegó a las oficinas modernas de Apex Management Group. El ambiente era un mundo aparte de la agitación del restaurante. Suelos impecables, rostros sonrientes y una atmósfera profesional que lo hizo sentirse un poco fuera de lugar. Pero recordó las palabras de Zidane. «Eres mejor que esto». La entrevista transcurrió sin problemas. La empresa buscaba a alguien para gestionar la logística de eventos de alto nivel, un puesto que requería coordinación, resolución de problemas y calma bajo presión. Era exactamente la oportunidad que Mateo siempre había soñado. Al final de la entrevista, el responsable de contratación le tendió la mano. «Nos encantaría contar con usted, señor Reeves. El puesto comienza en 60 euros al año, con beneficios completos». Mateo se quedó boquiabierto. «¿Habla en serio?». «Absolutamente», respondió el responsable. Zidane nunca recomienda a alguien a la ligera. Si él cree en usted, nosotros también. Esa noche, Mateo volvió a casa y se dejó caer en el sofá, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Por primera vez en meses se sintió más ligero. Miró a Daniel, dormido a su lado en el sofá, abrazando su libro de superhéroes. Mateo murmuró: «Vamos a salir adelante, hijo, te lo prometo». Pasó un mes y la vida de Mateo cambió radicalmente. Su nuevo trabajo en Apex Management Group era exigente pero gratificante. El ingreso estable le permitía pagar los tratamientos de Daniel sin miedo a hundirse en deudas, y por primera vez en mucho tiempo se sintió capaz de respirar. El trabajo le enseñó mucho más que gestión logística. Le devolvió un propósito y la confianza en sí mismo. Cada interacción con los clientes y cada situación bajo presión le recordaban las palabras de Zidane: «No dejes que la ira gane, eres mejor que eso». Una tarde soleada, Mateo estaba sentado en la sala de espera de un hospital, mirando a Daniel colorear tranquilamente. La energía de su hijo regresaba poco a poco, gracias a los tratamientos regulares que ahora podía costear. La enfermera llamó a Daniel y Mateo sonrió al levantarse para acompañarlo a la consulta. Mientras caminaba, pensó en el hombre que había hecho todo eso posible. Mateo tomó la tarjeta a regañadientes, leyendo el nombre de una empresa de gestión y logística de alto nivel, especializada en eventos corporativos y producciones. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una mejor oportunidad», respondió Zidane. «Buscan a alguien que sepa manejar situaciones bajo presión, alguien capaz de mantener la calma sin importar las circunstancias. Está mejor pagado y le dará el tiempo de estar presente para su hijo». Los ojos de Mateo se abrieron de incredulidad. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué ayudarme?». Zidane esbozó una ligera sonrisa, dejando entrever su carisma familiar. «Porque un día alguien me tendió la mano cuando yo lo necesitaba. Ahora es mi turno». Mateo permaneció bajo la lluvia, mirando la tarjeta en su mano mientras Zidane subía a su Range Rover y se alejaba en la noche. Se quedó inmóvil un largo rato, con el peso de aquella conversación y de esa generosidad inesperada invadiéndolo. La ira que había cargado durante meses comenzó a tambalear, reemplazada por un tímido destello de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Cuando regresó al restaurante, Sara se acercó a él con una expresión preocupada en el rostro. «¿Qué ha pasado fuera? ¿Estás bien?».
Mateo no respondió de inmediato. Sacó los 500 euros de su bolsillo y los dejó sobre la barra, junto con la tarjeta que Zidane le había dado. «Ese hombre», murmuró, sacudiendo la cabeza. «No es lo que yo pensaba». A la mañana siguiente, Mateo estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente su teléfono. Su hijo, Daniel, estaba frente a él coloreando en un libro de superhéroes, su pequeño rostro pálido pero sonriente. Ver a Daniel, con su valentía frente a la enfermedad, empujó a Mateo a dar el paso. Tomó la tarjeta y marcó el número. Una voz calmada y profesional respondió: «Buenos días, aquí Apex Management Group. ¿En qué puedo ayudarle?» Mateo dudó un instante. Sí. Zidane me dijo que llamara. Habló de una oportunidad». Hubo una breve pausa antes de que la voz respondiera con un ligero entusiasmo. Señor Reeves, estábamos esperando su llamada. El señor Zidane habló de usted en términos muy elogiosos. ¿Podría venir a una entrevista hoy?» El aliento de Mateo se cortó. «¿Habló bien de mí?», repitió, incrédulo. «Sí», contestó la voz cálidamente. «Dijo que usted tiene determinación, y eso es exactamente lo que buscamos». Más tarde ese día, Mateo llegó a las oficinas modernas de Apex Management Group. El ambiente era un mundo aparte de la agitación del restaurante. Suelos impecables, rostros sonrientes y una atmósfera profesional que lo hizo sentirse un poco fuera de lugar. Pero recordó las palabras de Zidane: «Eres mejor que esto». La entrevista transcurrió sin problemas. La empresa buscaba a alguien para gestionar la logística de eventos de alto nivel, un puesto que requería coordinación, resolución de problemas y calma bajo presión. Era exactamente la oportunidad que Mateo siempre había soñado. Al final de la entrevista, el responsable de contratación le tendió la mano. «Nos encantaría contar con usted, señor Reeves. El puesto comienza en 60 euros al año, con beneficios completos». Mateo se quedó boquiabierto. «¿Habla en serio?». «Absolutamente», respondió el responsable. Zidane nunca recomienda a alguien a la ligera. Si él cree en usted, nosotros también. Esa noche, Mateo volvió a casa y se dejó caer en el sofá, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Por primera vez en meses se sintió más ligero. Miró a Daniel, dormido a su lado en el sofá, abrazando su libro de superhéroes. Mateo murmuró: «Vamos a salir adelante, hijo, te lo prometo». Pasó un mes y la vida de Mateo cambió radicalmente. Su nuevo trabajo en Apex Management Group era exigente pero gratificante. El ingreso estable le permitía pagar los tratamientos de Daniel sin miedo a hundirse en deudas, y por primera vez en mucho tiempo se sintió capaz de respirar. El trabajo le enseñó mucho más que gestión logística. Le devolvió un propósito y la confianza en sí mismo. Cada interacción con los clientes y cada situación bajo presión le recordaban las palabras de Zidane: «No dejes que la ira gane, eres mejor que eso». Una tarde soleada, Mateo estaba sentado en la sala de espera de un hospital, mirando a Daniel colorear tranquilamente. La energía de su hijo regresaba poco a poco, gracias a los tratamientos regulares que ahora podía costear. La enfermera llamó a Daniel y Mateo sonrió al levantarse para acompañarlo a la consulta. Mientras caminaba, pensó en el hombre que había hecho todo eso posible.